Bueno, en el encuentro de hoy vamos a conocer más características de los circuitos. Y estas características van a complementar a las características simples o básicas de un circuito eléctrico que hemos denominado ley de Ohm. Para los circuitos serie y para los circuitos paralelo, ¿sí?, tendremos que complementar a la ley de Ohm con las características de cada tipo de circuito. Entonces, en primer lugar vamos a hablar del circuito serie. Tengan presente que el circuito serie ahora va a estar conectado a una fuente de tensión, que acá está identificado con la letra U, y como habíamos comentado en el encuentro anterior, si tengo tensión aplicada a un circuito, va a ocurrir la circulación de una intensidad de corriente, ¿sí? En particular, en los circuitos serie, la intensidad de corriente se va a mantener constante en todo el circuito, es decir, independientemente de los valores que tenga cada una de estas resistencias, el valor siempre se va a mantener. Ahora, la tensión eléctrica de la fuente para el circuito serie va a distribuirse, ¿sí?, o repartirse entre todos los elementos del circuito serie, ¿sí?, y se va a distribuir en función del valor de cada resistencia. Obviamente, si las tres resistencias son iguales, el valor de tensión de fuente se divide en tres partes iguales, ¿no? O si fueran dos, en dos partes iguales. Pero si son de valores diferentes, ya no. Eso nos lleva a que tengamos que calcular cuál es el valor de tensión que tiene cada resistencia. Entonces hablaremos de la tensión en la resistencia 1, la tensión en la resistencia 2 y la tensión en la resistencia 3, para este ejemplo, ¿sí? Noten que vamos a identificar a la tensión en R1 como UR1, UR2 y UR3 para la tensión en las otras dos resistencias, R2 y R3, ¿sí? ¿Forma de calcular estas tensiones? Bueno, acá vamos a recurrir a la ley de Ohm, ¿sí? Entonces, tensión por ley de Ohm, si recordamos lo que vimos ayer, ¿sí?, de última saco acá a relucir el triangulito de ayuda a memoria, ¿sí? Tensión es igual a I por R, ¿sí? Entonces, tensión en R1, ¿qué va a ser igual? A I por R1. La tensión en R2, ¿a qué va a ser igual? A I por R2. Y la tensión en R3 será igual a I por R3. Otro detalle dentro de las características es que en el circuito serie la suma de las tensiones parciales, ¿sí?, en cada resistencia debe darme como resultado el valor de la tensión total. Esto nos va a llevar a que podamos nosotros hacer una verificación de números, ¿sí?, cuando empezamos a tener los valores numéricos, ¿sí?, de cada operación matemática que vamos a ir haciendo. Entonces, les propongo hacer un ejercicio, empezar a resolver un ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que tengo en este ejercicio? Una fuente de tensión, tres resistencias conectadas en serie, y van a notar que tienen en el enunciado
diferentes cosas para calcular, ¿sí? Y la resolución, les recomiendo, es que la hagan respetando este orden. Es decir, primero calculando resistencia total, luego intensidad y por último las 3 tensiones. Para los circuitos paralelos vamos a tener que tener presente lo siguiente. La tensión de la fuente va a mantenerse constante. ¿Qué quiere decir esto? Que la tensión de la fuente se va a aplicar de manera directa a la resistencia 1 y si ustedes observan, ¿sí? La resistencia 1 se vincula a través de sus terminales homólogos con la resistencia 2. Es decir, que también vamos a tener una tensión VR2. Acá corrijo esto, que ya lo tenía escrito. Entonces, a diferencia de lo que ocurre en los circuitos serie, ¿sí? Acá las tensiones se mantienen constantes, ¿sí? Puedo plantear tal vez que la tensión de la fuente es igual a UR1 y es igual a UR2. Ahora, la intensidad de corriente sale desde la fuente, ¿sí? Si le damos un sentido de circulación, y al llegar a este punto de unión va a dividirse o va a repartirse. Una porción va a circular por la resistencia R1 y la otra porción va a circular por la resistencia R2. Es decir, que tendremos un valor de IR1 o de I1, como lo quieran llamar ustedes, y de IR2 o I2, ¿sí? Acá el valor de la intensidad, ya sea la que sale de la fuente o de la que circula por cada una de las resistencias, va a depender de el valor de resistencia total, el valor de la resistencia R1 y el valor de la resistencia R2 respectivamente, ¿sí? De tal manera que lo voy a poder calcular justamente con las expresiones de cálculo que les marqué antes, ¿sí? Con ley de Ohm. Y el detalle es que estas tensiones parciales, si las sumo, perdón, estas corrientes parciales, disculpen, si las sumo, me da como resultado el valor de la corriente de la fuente.